agua de la tierra, del pantry. El pantry es el rostro del grupo. También tienen que investigar cómo es que se tienen que hacer cargo respetuosamente del pantry, de la tecocol y del fuego de la tierra, cómo la vamos a trabajar, cómo se siembra, cuando se siembra todos esos pequeños detalles que tienen que ser bien estudiados, porque si ya vamos a estructurarnos de esta manera, entonces es un compromiso que vamos a adquirir, porque de hoy en adelante vamos a tener que salir todos juntos para allá, integrarnos como grupo. Si vamos a ir a la invitación, que de hecho la más próxima es el 7 de abril, Centro Médico, pues a mí me agradaría mucho que todos nos fuéramos juntos como tal, que fuésemos recibidos como grupo. Yo hasta ahorita he trabajado de manera individual en muchos grupos, con muchos hermanos, que bueno, siempre me invitan a que lleve mi grupo, pero pues ¿en dónde está mi grupo? Pues siempre me voy sola. Sí. Nada más otra vez, otra vez no, no hay propiedades privadas, ¿no? Aquí nadie es mi grupo, ya pertenecemos, esto es un círculo. O sea, esto es nada más la invitación. Como tampoco es mi danzante ni nada, ¿no? Las propiedades privadas se abolieron. Volviendo pues, el círculo cultural va a renacer, va a tomar más fuerza. Nos vemos el lunes, ojalá y pudiesen venir varios para estructurar la próxima danza del miércoles. Tenemos más invitaciones. Como círculo cultural vamos a participar en el CEDVA el día 6 de marzo. Yo les voy a pasar ya el programa, de hecho ya estamos programados. Igual, ¿no? Y no es que tengan que aprender, tenemos todos que aprender, ¿no? Todos tenemos que investigar, todos tenemos que crecer juntos, vamos a echarle ganas todos. Hay que investigar un buen de cosas, yo por eso les digo, ahorita vamos a leer por lo menos, ¿no? Hablábamos del maya y bueno, yo no sabía muchas cosas hasta que las leí. Vamos a asistir y que ya vamos a empezar a tener salidas así. En primera, en lo personal, si vamos a la del 7 de abril, para yo rechazar un cargo que me pidieron hacer. Se lo comento porque estoy aquí, tendría que rehusarme al cargo. Me están pidiendo llevar el huevo central de allá, llevar el cargo del huevo. Si me voy a hacer cargo de aquí del fuego, pues sería muy coherente llevar el central de allá. Yo creo que nos puedes apoyar en el huevo Oye, de acá. bueno, yo no le veo problema, porque otra vez, ¿no? O sea, tú eres el cargo de fuego, pero no es que a fuerza tú prendas el fuego. O sea, igual ese día le encargas a alguien que lleve el fuego del grupo y tú atiende tu compromiso, no le veo mayor problema. De hecho, así deben de ser las cosas, o sea, no tú eres el fuego central, eres la encargada de fuego, o sea, más que el fuego central. Tú puedes decirle a alguien, encargarle, pedirle de favor que lleve el fuego central, inclusive representar el fuego como cargo. Sí, mira, es por ejemplo, tú llevas tu atecocoli, ¿no? A una danza, a un ceremonial, y te dicen, ¿sabes qué? Lleva por favor la primera palabra. No puedes decir, es que yo traigo el atecocoli y no puedo llevar la primera. No hay problema, resguardas tu elemento, le pasas la responsabilidad del grupo a otro elemento si hay, si no, no hay problema. Y tú te haces cargo de lo que te están encomendando en el ceremonial, porque esos son cargos también que te dan en el momento y tienes que aceptarlo. O sea, no hay ningún problema.